relacionados, sobre todo el peritoneo y las cavidades, ¿no? Donde vamos a manipular órganos. Necesitamos instrumentos, material quirúrgico y otros equipos para la cirugía, es decir, y los que deben estar completamente estériles. Es decir, que es vital que este proceso de esterilización libere a este material y a este instrumental de todos los gérmenes, incluyendo las bacterias y los virus, ¿no? Entonces, la esterilización asegura la destrucción o eliminación de todos los microorganismos y sus formas de resistencia. Hemos dicho que la forma de resistencia de los microorganismos son las esporas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto debe ser eliminado por el método de esterilización. Y finalmente, después de esto, vamos a ver que todos los instrumentos y los equipos están libres de microorganismos. Normalmente estos productos, aunque fabricados en condiciones controladas, están contaminados con microorganismos, por lo tanto, se consideran no estériles a los productos que no vienen con el rótulo de esterilización. Porque la esterilización, como vamos a ver, de diferentes tipos métodos, pues son los de esterilización por métodos físicos, químicos, principalmente, ¿no? Y los que más se están utilizando ahora en los grandes hospitales son los métodos físicos. En cambio, las grandes empresas, las que producen material y equipo quirúrgico, hacen la esterilización a través de los métodos químicos que pueden pasar fácilmente el papel o los plásticos, que son envoltorios que van a proteger este material. Entonces, vamos a ver ahora la parte de los métodos físicos, ¿no? Los métodos físicos de esterilización. Entonces, ¿qué es la esterilización por métodos físicos? Generalmente la esterilización por el método físico está determinado por el uso de calor húmedo a través de la que vemos acá en esta imagen, que es la autoclave, y otro método que es el calor seco, que son los pupineles y que vemos posteriormente. Antiguamente, la ebullición, o sea, el hervido, era uno de los métodos más fáciles de esterilización. Este se efectuaba en cualquier recipiente en el que podía hacer hervir agua y poner los equipos allí, ¿no? O pueden haber ebullicidores que ya son fabricados especialmente y diseñados para este proceso. El elemento de esterilización, ¿qué cosa es? Es el agua en ebullición. Y esta ebullición por lo menos debe ser durante 5 minutos en contacto para considerar que el producto esté estéril. Cuando decimos producto, hablamos del material quirúrgico, ¿no? Entonces, para la ebullición, de 5 a 15 minutos. De tal forma que el agua en ebullición presenta una forma eficaz y práctica de desinfección de alto nivel de los instrumentos que entran en contacto con las membranas mucosas. Así como también para desinfectar los equipos e instrumental para procedimientos invasivos cuando no puedan ser esterilizados por otros métodos, ¿no? Es por los centros de salud. Ahora, todos los centros de salud tienen sus esterilizadoras a vapor, o sea, las autoclaves. Entonces, si bien al hervir los instrumentos en agua por 20 minutos se aniquilan las formas vegetativas de las bacterias, como son virus, levaduras y hongos, no se eliminan las esporas. Por ende, pues no se alcanza un alto nivel de esterilización.
Estos materiales podrán ser utilizados en el segundo espacio, ¿no? Primero y segundo espacio, piel y mucosas, pero no podrá ingresar definitivamente a áreas que están en contacto con sangre o en las mucosas, o perdón, en los peritoneos de las cavidades de los diferentes órganos, ¿no? Todas las formas vegetativas de las bacterias mueren por acción del calor húmedo. Eh, a temperaturas de 60, 70 grados, por 10 minutos puede morir el virus de la hepatitis B, la que se inactiva cuando se hierve más o menos por 2 minutos en 98 grados centígrados, ¿no? Si bien muchos tipos de esporas mueren al hervir a casi al 100% de grados centígrados por 20 o 30 minutos, las esporas de Clostridium titanium son bastante resistentes y pueden sobrevivir a la ebullición por 15 o incluso 90 minutos, ¿no? La temperatura más alta que alcanza el agua en ebullición es 100 grados centígrados al nivel del mar y se reduce de 1.1 grados centígrados por cada 1000 pies de altitud, ¿no? Entonces, este método de esterilización no es muy efectivo porque no destruye completamente todas las formas vegetativas de las bacterias como son las esporas. Y al menos en nuestro medio, y en esta época en que ya hay procesos de esterilización físicos adecuados, no debemos entrar en esta controversia de que sí, lo esterilicé hirviendo el instrumental. No hay que tomar este proceso como un elemento importante para poder esterilizar, ¿no? Claro que este método tiene ventajas, como es el fácil uso, no requiere pues de equipos especiales y es de bajo coste económico. Las desventajas pues que no garantiza una correcta esterilización, o sea que las esporas pues como hemos dicho son resistentes a este método, ¿no? Todo lo que es el material fungible, por ejemplo los que tienen gomas, los mismos hilos, incluso el instrumental lo deteriora al material fungible. Entonces no es bueno esterilizar material fungible en este método, ¿no? En este método. Los instrumentos cortantes también tienen un deterioro. Pierden el filo generalmente con este método de ebullición, ¿no? Luego, cuando el agua está con sustancias orgánicas, como calcio, por ejemplo, se deposita pues el material calcáreo en la superficie de los materiales. Otra cosa que es una de las desventajas es que no se puede esterilizar grandes cantidades de material y lógicamente esto se limita a pequeños materiales que pueden ser utilizados, por ejemplo, en una curación, pero no en cirugías mayores, ¿no? Luego tenemos la esterilización por vapor de agua, ¿no? Ya tenemos la esterilización por vapor de agua. Esta esterilización por vapor de agua es el método, pues, de elección casi para todo el material quirúrgico y sobre todo para el material de uso hospitalario, no desechable, excepto aquel que se puede ver alterado por la elevada temperatura, ¿no? Entonces, estos aparatos de esterilización mediante el calor húmedo se denominan las autoclaves, como la vemos en este equipo, que es un dibujo de una autoclave con todos los elementos que intervienen en el proceso de esterilización. Y esta es una autoclave pequeña,
que puede ser utilizada en un centro de salud, ¿no? Entonces, pero tenemos grandes autoclaves hospitalarias como son las que tenemos en esta imagen, ¿no? Entonces, los aparatos de esterilización mediante calor húmedo se denominan autoclaves o estufas a vapor. Son recipientes cerrados, normalmente de acero inoxidable. Estas paredes de estos equipos tienen que ser paredes gruesas porque tienen que resistir grandes presiones. Y una superficie, pues también que se encuentra en el interior de eso, que es una superficie donde se coloca el material a esterilizar. O sea que es el sitio donde se carga el autoclave, ¿no? Por ejemplo, en esta autoclave podemos cargar todo el autoclave completamente. Pero también hay otras autoclaves, como en este caso, que tienen un piso. Por ejemplo, acá vamos a hacer un piso y todo el material se puede colocar encima de este piso y en la parte de abajo es donde va a estar el vapor que va a ingresar a través de una rejilla hacia el interior de este piso, ¿no? Entonces, como les decía, son de paredes gruesas y tienen una superficie donde se debe colocar el material esterilizado acá. Cuando se coloca el material dentro del autoclave, se denomina la carga, ¿no?, del autoclave. El tamaño y los sistemas de acceso al interior dependen del ámbito de aplicación. Pueden verse pues desde autoclaves de un laboratorio con un pequeño o mediano acceso, hasta las autoclaves de una central de esterilización de un hospital de tamaño considerable y de doble acceso, ¿no? En este vamos a ver un cilindro o un de esterilización que puede ser de tamaño pequeño. Vean ustedes el espacio donde se hace la carga de material en el interior de este autoclave es pequeño. En cambio vemos acá es un esterilizador hospitalario donde el tamaño de acceso es considerable, ¿no? Entonces, es la función. Entonces, el funcionamiento del autoclave, ¿no?, que lo vamos a ver en este acá. ¿Cuál es el mecanismo de gravitación de autoclaves? El mecanismo de destrucción de los microorganismos se produce a través de la desnaturalización y posterior lisis de las proteínas de los microorganismos. Ustedes saben que los microorganismos están compuestos por grandes cantidades de proteínas. Entonces, al desnaturalizarse y producirse la destrucción de estas proteínas, es que mueren los microorganismos. Los microorganismos, en cambio, los microorganismos a temperaturas comprendidas entre menos 5 grados y 80 grados centígrados, ¿no? Por encima de esta temperatura, la destrucción es rápida en la mayoría de los casos. Entonces, les voy a repetir. El mecanismo de destrucción de microorganismos se produce a través de la desnaturalización de las proteínas y posterior lisis de las proteínas. Cuando yo le repito una frase, es casi seguro de que va a ingresar en el examen, ¿no? Entonces, los microorganismos en estado vegetativo, es decir, cuando poseen capacidad infectante, se producen a temperaturas comprendidas entre menos 5 grados y 80 grados centígrados. Por encima de esta temperatura, la destrucción es rápida en la mayoría de los casos. No obstante,
Las formas de resistencia esporuladas, como son las esporas, son capaces de resistir más allá de esta temperatura durante tiempo prolongado. Vean ustedes cómo que ni siquiera con la esterilización a vapor es que podemos destruir estas esporas, ¿no? Que son capaces de resistir a las temperaturas que se ponen dentro de los autoclaves. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de esta autoclave? Hemos dicho de que la cámara consta de un dispositivo que permite la inyección o entrada de vapor de agua a su interior, ¿no? Penetrando en toda la carga de material que contiene este equipo. Es decir, dentro de la esterilizadora ya hemos nosotros puesto todo, hemos hecho realizado la carga, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que se purga, o sea, se elimina todo el aire a través de una presión negativa. Se va a eliminar todo el aire que se encuentra dentro del esterilizador. Una vez que se ha hecho esta salida de aire, que es a través de esta bomba que estamos viendo acá en la primera imagen, vamos a hacer ¿qué cosa? La etapa de carga, ¿no? Entonces, la etapa de carga es el ingreso del vapor de agua a presión por otro sistema que estamos viendo acá, que va a producir una presión positiva de vapor dentro de la cámara que hemos purgado, ¿no? Que hemos hecho prácticamente un vacío al sacar todo el aire dentro de la cavidad del esterilizador. Entonces, este funcionamiento de la cámara, del autoclave, hemos visto que permite pues de un dispositivo de inyección o entrada de vapor de agua en su interior. Y este vapor de agua por la presión va a penetrar en toda la carga, en todos los paquetes o en todo el instrumental que se encuentra expuesto a este vapor. La eliminación del aire del interior de la cámara se realiza según diversos mecanismos, ¿no? Vamos a ver de que el mecanismo de gravitación en autoclaves pequeños está basado pues en la presión ejercida por el vapor que origina el desplazamiento de aire que sale al exterior a través de una salida controlada y una válvula, como en el caso que estamos indicando acá. Entonces, este método de gravitación se produce en autoclaves pequeñas, donde la misma presión del vapor hace de que se purgue, o sea, que elimine el aire que se encuentra dentro del autoclave, ¿no? Sistemas o dispositivos que generan el vacío ya están en autoclaves más grandes, que son las autoclaves hospitalarias. No depende de la gravitación para remover el aire de la cámara y es reemplazado pues por por vapor inyectado. O sea, ¿qué significa esto? De que las autoclaves hospitalarias tienen un sistema de purgado, o sea, de aspiración del vapor hasta producir, perdón, de la aspiración del aire que se encuentra en el aire dentro de la cámara para posteriormente llenarlo con vapor. Entonces, este sistema que se utiliza en las cámaras hospitalarias tiene que ser con un sistema de extracción de aire de las autoclaves, ¿no? Entonces, esto no depende, como en casos de las autoclaves pequeñas, de que se inyecte primero vapor para que salga el aire que se encuentra dentro de la cámara del autoclave, sino que en los autoclaves grandes, o sea, los hospitalarios,
hay una bomba especial que aspira todo el aire y produce este proceso de eh, purga del aire que se encuentra dentro de la cavidad de la... Luego, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente al purgarse se cierran estas válvulas y lógicamente ya ingresa el vapor al interior de la cámara, ¿no? Eh, es eficaz para todo esto, todo este proceso de purga es eficaz para prevenir pequeños bolsones de aire que se encuentren dentro de la cámara y que donde de repente no pueda llegar el vapor. Entonces, cuando no hay bolsones de aire, eh, el vapor posee mayor capacidad de penetración, la de desplazamiento pues gravitacional. ¿Cuáles son las etapas del proceso de esterilización? Primero habíamos visto que nosotros preparamos la autoclave. Acá tenemos acá la preparación de la autoclave. ¿Cómo se hace la preparación de la autoclave? Se elimina del interior de la autoclave, donde ya hemos cargado el material limpio, seco y adecuadamente empaquetado. Entonces se provoca vacíos de menos 8 atmósferas y ingresa pues el vapor a a través de 5 entradas de vapor de menos 0.1 atmósferas, ¿no? Hasta llegar a las 0.8 atmósferas. Entonces, les vuelvo a repetir, el cargado de material limpio y seco y adecuadamente empaquetado, vamos a ponerlo del interior del autoclave a una presión atmosférica de menos 8, menos 0.8 atmósferas, ¿no? Entonces, esto es importante, que se alcance este nivel de presión atmosférica. Luego que nosotros hemos ya hecho el purgado, ya ingresado pues el vapor, se ha saturado, entonces viene el ascenso o calentamiento. Esta es la segunda etapa de acá, el ascenso-calentamiento, que corresponde a la penetración del vapor inyectado en el interior del autoclave. No estamos inyectando aquel vapor en el interior del autoclave. Entonces, esta inyección del vapor en el autoclave no solamente satura el vapor dentro del interior del autoclave, sino que la temperatura aumenta dentro del autoclave, ¿no? Entonces, la temperatura del vapor inyectado en el interior del autoclave aumenta hasta la temperatura de esterilización. Es decir, en el momento que nosotros estamos inyectando vapor en el interior del autoclave, aumenta la temperatura también hasta el proceso de esterilización. En esta etapa, el vapor entra en contacto con todas las superficies de la carga y estas alcanzan la temperatura por sección que depende del tipo de material. Por ejemplo, de 121 grados centígrados para material de caucho, de 134 grados centígrados para material textil y quirúrgico. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos el autoclave graduarla a través de su manómetros, es decir, que tienen las autoclaves en su parte exterior, que son estos manómetros,
los que nos van a permitir ver qué cantidad de grados centígrados estamos conteniendo en el interior del autoclave. De tal forma que para poder esterilizar material de caucho que pueda resistir esas temperaturas, tendrán que ser, pues, el manómetro tendrá que marcar 120 a 121 grados centígrados. Repito, para material de caucho es de 121 grados centígrados, ¿no? 120, 121 grados centígrados. En cambio, para esterilizar la ropa, o sea, el material textil y el instrumental quirúrgico, se debe de hacer una saturación y que con una temperatura que alcance de 135 grados a 150 grados centígrados, ¿no? Entonces, esa es la temperatura que se puede conseguir a través de la inyección del vapor dentro del autoclave. Ahora, la esterilización en estos equipos es pues la etapa en que se destruye toda forma de vida del material que se encuentra en el interior del autoclave. Durante todo el proceso, la temperatura y la presión permanecen constante, ¿no? Debe permanecer la temperatura constante dentro del autoclave mientras se produce el proceso de la esterilización. Generalmente el tiempo de esterilización varía entre 3 y 7 minutos en los programas de 134 y 140 grados centígrados. Entonces, no es muy prolongada la esterilización en caso de materiales que puedan destruirse por efecto de esta, ¿no? Pueden ser incluso hasta de 15, 20 minutos en temperatura de 121 a 126 grados centígrados. Entonces, el material que se va a esterilizar depende de qué? Del tiempo y de la temperatura, ¿no es cierto? A mayor temperatura será menor tiempo de esterilización. A menor temperatura, mayor tiempo de esterilización. En esos tiempos nos permiten orientarnos y varían pues también según el tipo de autoclave. Hay autoclaves que pueden resistir estas temperaturas que lógicamente está dada por altas presiones de vapor, como autoclaves pequeños que de repente no puedan resistir ese tipo de temperaturas que lógicamente estos se utilizarán sobre todo en laboratorios donde se van a esterilizar materiales fungibles. ¿Qué significa fungibles? Significa que se destruyen con el vapor, ¿no? Bien, entonces, después de que se ha producido ya el proceso de esterilización, o sea que el vapor ha ingresado a todos los equipos y que ya ha originado este proceso de saturación y altas temperaturas, viene pues qué cosa el descenso o desvaporización. El descenso o desvaporización es este proceso, que es en la evacuación del vapor que se encuentra dentro del autoclave. En esta etapa, después de que ya se ha producido el proceso de esterilización por la temperatura y la saturación del vapor dentro de las autoclaves, lógicamente, después de esterilizarse el material, lógicamente que la temperatura
va a mantenerse todavía en el interior, ¿no? Y también la humedad. Solamente va a descender en el descenso de vaporización, la presión desciende hasta 0,3 atmósferas, ¿no? Entonces, acá tenemos que el vapor todavía está actuando dentro del material quirúrgico que estamos esterilizando, es decir, dentro del material quirúrgico y lógicamente en los gérmenes que todavía pudieran estar dentro de este material. Luego viene el proceso de secado o vacío final, nuestro proceso de secado final. Etapa en la que se elimina pues el vapor del interior del autoclave y la presión se iguala a la presión atmosférica. O sea, del descenso de vaporización de 0,3 milímetros de atmósfera, llegamos pues a que la presión se iguala a la presión atmosférica del medio ambiente. Este tiempo tiene una duración de aproximadamente 10 minutos que acondiciona el aparato y permite que su temperatura persista, pero ya siendo un vapor seco. O sea, perdón, una temperatura seca, ya no una temperatura húmeda en el interior del autoclave, ¿no? Entonces es cuando evacuamos todo el vapor. Y finalmente viene pues la final del ciclo. ¿Cómo es esta final del ciclo? Comienza con la apertura del autoclave por el acceso o puerta principal, ¿no? Como estas de acá. Hemos visto acá una puerta principal, una autoclave pequeña, y acá tenemos una puerta muy grande en las autoclaves hospitalarias. Entonces, con el ciclo final, pues, se realiza con la apertura del autoclave por el acceso o puerta de la zona estéril donde se vacía la carga. Si durante el ciclo se altera alguna de las condiciones de la temperatura o presión establecidas en el programa del autoclave, y el autoclave se abre por la puerta de limpio y el proceso de esterilización es ineficaz. Entonces nosotros no podemos abrir el autoclave sin que se hayan completado todos los ciclos, porque lógicamente la esterilización es eficaz. Por ejemplo, si se abre el autoclave en el proceso de secado o vacío final, vamos a encontrar que la ropa estará húmeda o que habrán gotas de vapor en el material quirúrgico, como es el instrumental o vidrio, qué sé yo, lo que hayamos puesto pues para esterilizar. Entonces será inefectiva la esterilización porque las esporas todavía no se han desecado, ¿no? Entonces la desnaturalización de las proteínas se produce, pero no se produce la destrucción. Entonces el ciclo no se ha completado. Vamos a ver cómo es que este ciclo pues tiene un proceso, un tiempo de carga que es el periodo transcurrido entre la colocación del material y la retirada del mismo hacia la zona estéril. Mientras que el tiempo de ciclo, miren ustedes, mientras el tiempo de ciclo es el periodo que transcurre, acá vemos el tiempo de ciclo, es el periodo que transcurre entre la puesta en funcionamiento de la autoclave y la apertura automática de la puerta en la zona estéril. Es decir, todo este proceso en el cual el vapor de agua está actuando en a presión y cuando está actuando ya al retirarse el vapor
de agua del autoclave y está la temperatura bajando a nivel de la temperatura del medio ambiente y este proceso se denomina tiempo de ciclo, o sea que es el tiempo de ciclo en que va a producirse todo el proceso de esterilización. Entonces, es el periodo pues transcurrido entre la puesta en funcionamiento del autoclave y la apertura automática de la puerta de la zona estéril. Generalmente este periodo es pues entre de unos 50-55 minutos y es la suma del tiempo necesario para cada una de las etapas del proceso de esterilización. Entonces, el tiempo de carga es el momento en que el que se pone el material quirúrgico dentro del autoclave hasta el momento en que se lo saca a una zona estéril. En cambio, el tiempo de ciclo es todo el proceso de esterilización en el cual actúa el vapor con la temperatura y después el posterior secado al retirarse el vapor del autoclave, ¿no? Entonces, ese es el proceso o el tiempo de ciclo. Vamos a ver que así como la ebullición, también tiene sus ventajas este proceso de esterilización, ¿no? Primero, vean ustedes, el tiempo es rápido, ¿no? La esterilización es rápida, el proceso es rápido. Tiene un gran poder de penetración en el material. La presión elevada, la eliminación de las atmósferas de presión dentro del autoclave va a permitir que el vapor y la temperatura penetren en el interior de todo el material. Por eso es que, por ejemplo, un paquete que tiene todo el equipo quirúrgico, puede ser desde guantes, puede ser toalla de secado de mano, los mandiles, las sábanas para cubrir al paciente, la mesa de instrumentación, los campos estériles para delimitar el campo quirúrgico. Todos estos materiales pues van a esterilizarse. ¿Por qué? Porque el vapor va a penetrar, ya que este vapor está a grandes presiones, ¿no? En atmósferas de 0,3 a 0,58 presiones de atmosféricas que van a permitir el ingreso del vapor. Es igual que una marmita. Esta es una marmita como la que tenemos en la casa donde hacemos cocer los productos alimenticios que son duros, ¿no? En algunos casos las mamás hacen hervir la carne. Es igual. Ustedes, la marmita, el único problema que tenemos es que no se produce el secado, ¿no? El secado que tenemos en las autoclaves. Pero, por ejemplo, cuando nosotros colocamos una porción de carne en una marmita, le ponemos agua, el proceso de saturación, o sea, se produce cuando el agua comienza a hervir y el aire que se encontraba en el interior de la marmita, a través de la valvulita esa que tenemos encima de la tapa, comienza a salir el aire y comienza a sonar, ¿no? A hacer el chis chis, ¿no? Entonces, esto significa que ha salido el aire y que se está produciéndose la carga en el interior de la marmita. Y durante ese proceso de carga se va a producir la cocción de todos los productos alimenticios que se encuentran dentro de la marmita, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso, desde el momento en que se siente que la válvula está sonando, hasta el momento en que nosotros producimos la evacuación del vapor, es el tiempo de ciclo. ¿Me entiende? Y el tiempo de carga sería desde el momento que nosotros ponemos el agua, la carne, dentro de la
marmita y sacamos el agua y sacamos la carne ya cocida después de haber elevado la válvula para que salga todo el vapor y que estemos seguros que ya no hay presión dentro de la marmita, ¿no? Entonces, esa es la forma en que trabajan los autoclaves. Claro que un poco más sofisticadas, pues, teniendo manómetros de presión y tenemos tiempos de temperatura, en fin. Entonces, las ventajas, como hemos dicho, son la rapidez de proceso, el gran poder de penetración en el material que se pone dentro de la autoclave, como son los paquetes sobre todo, ¿no? Eleva la acción pues en un tiempo corto. Esta acción de esterilización es en un tiempo corto. El bajo costo económico, ¿no? Después que no deja residuos tóxicos, como en el caso, por ejemplo, de la esterilización por métodos químicos. Es de fácil manejo y fácil control de la eficacia del proceso, ¿no? Entonces son las ventajas que tenemos nosotros en la esterilización con vapor. ¿Cuáles son las desventajas? Todos los materiales termolábiles, o sea, que son susceptibles a destruirse con este proceso, producen pues una degradación de estos materiales termolábiles. Luego, que también se producen pues corrosión de los materiales metálicos, igual que en la ebullición, porque está en contacto con el agua. ¿No? Aunque estas autoclaves son llenadas con vapor que no tiene residuos como son residuos de calcio o de otras sustancias calcáreas, porque se hace con vapor de agua destilada, entonces, pero siempre el vapor de agua va a producir corrosión de los materiales metálicos. Luego tenemos una de las desventajas también, es que se necesitan temperaturas elevadas. Como habíamos dicho, pues al producirse la corrosión de los materiales metálicos, se va a deteriorar los filos, o sea, los cortantes, ¿no? No se puede ingresar a las autoclaves y esterilizar, por ejemplo, aceites, grasas, polvos, porque estos se van a desnaturalizar con el vapor, ¿no? Entonces, estas son la forma de esterilización por métodos físicos, ¿no? Que hemos visto en esta clase. Bien, vamos a ver posteriormente que en la siguiente clase la esterilización por métodos químicos, ¿sí? Entonces, no se olviden, la esterilización por métodos físicos está dado por dos formas de esterilización. La esterilización a través de los pupineles, que son esterilización al seco, por calor, que ya ha sido ya descartado completamente, ya no se utiliza este método. Antes pues, se ponía y se hacía calentar como el horno de Pasteur, se introducía pues el material metálico sobre todo, instrumental metálico y algunos materiales más se introducían dentro de los pupineles, ¿no? En que eran esterilizadores al seco, hornos también, ¿no? En cambio, ahora se utiliza la esterilización por métodos físicos, que son la esterilización por calor húmedo. Bien, entonces en la próxima clase vamos a ver la parte de esterilización por métodos químicos.